haberlos liberado. Yo no sé si hay tiempo récord, no sé si hay tiempo récord, si está a derecho o no está a derecho. Imagino que está a derecho dentro de la biblioteca lo que hizo la jueza, pero mucha gente está señalando a esta parte de la justicia que dice, pará, estamos en contra de toda esta gente que hacen el desastre que hacen, los tuviste identificados y los liberaste. Parte de la declaración de la jueza era, a mí me los traían, no me explicaban bien qué era lo que habían hecho, no me justificaban el delito, es más, me los traían y recién al rato me decían qué era lo que había hecho y yo bajo estas condiciones no la puedo tener detenida a esta persona. Estas son las diversas versiones con respecto a esta jueza y mucha gente dice, a ver, vamos a ver de dónde viene esta jueza. Ezequiel Spisman es periodista y tiene la amabilidad de compartir con nosotros toda la información que él logró recopilar con respecto al recorrido y el currículum de esta jueza llamada Karina Andrade. Ezequiel, ¿cómo te va? Gracias por charlar un rato con nosotros. Hola Horacio, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Bien. Muchas gracias. Estoy atento siempre a lo que estás subiendo en X. Súper interesante siempre. Y bueno, habías publicado esta cuestión de quién es Karina Andrade. ¿Quién es Karina Andrade, la jueza que intervino en todo esto? Karina Andrade es la jueza penal y contravencional. Decimos penal por más de que no se traspasaron todavía todos los delitos penales a la Ciudad de Buenos Aires, algunos que son nacionales y otros de la ciudad. Y es la titular del juzgado 15 del año 2021. Es una persona muy joven, tiene 42 años, es abogada de la UBA. Y el dato que diría que caracteriza la ideología de Karina Andrade es lo que se llama la doctrina Zaffaroni, zafaronista. ¿Cómo llega a ser jueza de la ciudad? Bueno, porque en los acuerdos que se arman en la ciudad, en la legislatura porteña, entre el peronismo, el radicalismo y un sector del PRO, generalmente se dividen los lugares para repartir los juzgados que se crean en la ciudad. Lo mismo que pasa a nivel nacional cuando decimos, bueno, tal juez responde al peronismo, tal juez es radical. Bueno, lo mismo pasa en la ciudad. ¿Cómo entra Andrade? Bueno, es una propuesta del peronismo que en su acuerdo en la ciudad es una parte bien peronista, que podemos identificarla con Santoro, por más de que sea radical, o Juan Manuel Olmos, que es el titular de la auditoría porteña, y la Cámpora. Ella entra por la facción de la Cámpora, la propone la Cámpora, va al recinto, se vota una serie de jueces, entró con una colección de jueces, creo que eran 10 en el año 2021, y allí asume el juzgado número 15, fíjate, decía lo de los 42 años, porque como la justicia de la ciudad es joven, generalmente los jueces y fiscales tienen menos de 50 años, claro. Y la ideología de ella es lo que permite entender esto que planteabas recién, Horacio. Hay una liga de jueces de la ciudad, cuya cara visible a quien le interesa el tema se llama Roberto Gallardo, que es un juez de izquierda directamente. Tiene una foto del Che Guevara en el despacho, Gallardo, no es un invento de un periodista. En ese lote de jueces zafaronistas aparece Karina Andrade, quien, como siempre se dice, el garantismo, ella plantea que no había las garantías suficientes para dejarlos detenidos y le pide a la policía algo que es totalmente debatible, que es decirle a un policía, mientras le están cagando a balazos los barra bravas, que le diga a la jueza exactamente qué estaba haciendo, en qué momento, en qué minuto, si lo tenía filmado, a la persona que se llevó detenida. Quizá en casos en los que no se podía, seguramente algún caso arbitrario. Acá, para terminar el relato, Horacio, lo más extraño es que hay un fiscal que supuestamente tiene que investigar todo lo que se hizo. A ella le lleva a los detenidos y los libera en un plazo. Ella tenía 24 horas, los libera en 6. Eso te diría que es la cuestión más polémica de esta discusión. Por eso hablan de en tiempo récord, digamos. Ella, ante la posibilidad de tener los detenidos en forma precautoria para ver si avanzaba la investigación o por si había algún otro tipo de datos, dice al revés. Yo, como no tengo datos, no los puedo tener detenidos. Acá es imprecisa la información que me están trayendo. Es más, me los traen detenidos y ni siquiera me dicen por qué están detenidos. Entonces, ante la duda, los suelto. Exactamente. Ahora, hay casos y casos, y además, para ponerlo en contexto, si ella cree que hubo detenciones arbitrarias, tiene que empezar a buscar a los policías que la detuvieron y procesarlos, porque los detuvieron arbitrariamente. Si no los detuvieron arbitrariamente, ella no se toma un compás de espera, aunque sea para decirle al fiscal, escúcheme, de estos 90, 100, 114 que voy a liberar, dígame cuáles hay una tentativa o está bastante más claro que estaban metidos en todos estos desmanes, o tirando piedras, o atacando a un policía, o bueno, todo lo que vimos en los canales de televisión. Esa instancia no ocurrió, que es lo que ocurre con otros jueces. Los jueces en general lo que hacen en estos casos, los jueces de la ciudad, penales y contravencionales, le derivan al fiscal, le dicen al fiscal, escúchame, de todos estos 30 tipos que detuve, ¿cuántos están en condiciones de ser liberados o cuántos vos tenés la presunción de que en realidad son delincuentes?
Porque acá la discusión final, Horacio, es si hubo detenciones arbitrarias, por supuesto, digo, que se abra un proceso contra esos policías. Claro. Ahora, lo que vivimos, por lo menos en las imágenes de televisión, es que de personas comunes transeúntes, el porcentaje, por lo menos lo que se vio, era bajo. O sea, estaba lleno de delincuentes ahí. O por lo menos gente súper violenta. No, y lo que se veía era eso. A ver, en las imágenes quedaban registrados muchos hechos delictivos y lo que llama la atención es, de todos los que nosotros vimos, no engancharon a ninguno y todos los que engancharon eran pajaritos. Claro. La excusa que pone la jueza en el fallo o el argumento que da es, como yo no tenía los elementos necesarios, yo los libero, pero dejo en manos de fiscal la investigación para ver si efectivamente estos 114 cometieron delitos o no y quiénes los cometieron y quiénes no. Claro. Esa es la argumentación. Es extraño, por lo menos. La verdad que podría haberse tomado un poco más de tiempo en algunos casos, porque todavía no aparecieron, pero en breve seguramente, porque hay gente trabajando en ello, van a aparecer algunos casos deliberados con prontuario. Bueno, eso me lo decía Gustavo Carabajal hoy a la mañana, que hay gente con antecedentes, no de delitos muy pesados, pero sí hay gente con antecedentes de hechos delictivos, de violencia, de consumo, y que tenían algún tipo de motivo para decir, ante la duda, este tipo tiene cierto prontuario, lo dejo adentro. Esto tampoco intervino, o sea, por las dudas lo libero y si después me entero de algo, bueno, tendré que salir a buscarlo. Ahí está la ideología garantista, Horacio. Ahí está la mano de la Cámpora, de Zaffaroni y de toda esta ideología kirchnerista que, por supuesto, está impregnada también en la ciudad porque hay jueces que vienen de diferentes extractos y ahí está un poco, porque ¿qué te contestaría la jueza? Si la sacamos ahora al aire, por supuesto no está hablando y no sé si a la tarde va a dar alguna entrevista quizá con C5N, pero no está claro si va a hablar o no. La jueza te diría, bueno, yo tengo que dejar las garantías de las personas que detuve, yo siento que las garantías del debido proceso, porque me faltan elementos, no me permitían dejarlos detenidos más tiempo, los liberé. Esa sería como la explicación conceptual. Detrás de eso, por supuesto, a quienes nos escuchan y hablamos de Zaffaroni, ya sabemos de qué estamos hablando. Es decir, el delincuente tiene derechos, pero sobre todo, presuntamente, es una víctima de la sociedad y podría ser inocente. Entonces, ante la duda, como es una víctima de la sociedad, vemos qué pasa, dejamos que el fiscal después actúe, no importa si son barras que vinieron de la matanza, no importa eso, lo dejamos para más adelante. Bueno, y después déjame agregar algo muy chiquitito, que es micro, pero que es importante. Este operativo, a diferencia de otros operativos que se hicieron en el pasado, en lugar de estar unificados las fuerzas federales con la policía de la ciudad y repartirse los anillos e inclusive las zonas, acá Patricia Bullrich volvió el lunes de Bahía Blanca especialmente para hacerse cargo de este operativo y la policía de la ciudad quedó a los alrededores, en los llamados segundo y tercer anillo. Con lo cual, esto es la justicia de la ciudad con las fuerzas federales. Generalmente la justicia de la ciudad trabaja con la policía de la ciudad. No sé qué componente político incluye esto el fallo de la jueza, porque no lo hablé con la jueza, pero te digo que hay algo extraño ahí en ese sentido. Ella critica en el fallo mucho a las fuerzas federales y no es algo recurrente que un juez todo el tiempo critique el accionar de las fuerzas que la tienen que acompañar para hacer otros procedimientos, para trabajar todos los días. Es auxiliar de la justicia, la policía, y ella en el fallo destroza a la Policía Federal, a la Gendarmería y la PCA, ¿no? Bien, es un buen dato el que estás aportando. Es Ezequiel Spillman quien nos ayuda a entender qué es lo que pudo haber pasado, entendiendo un poquito esta cuestión que planteás que es una locura, casi que hay una especie de loteo ideológico de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. Acá te toca a vos, que sos peronista, acá te toca a vos, que sos radical, a vos que toca que sos del PRO, y depende de dónde caigas, sos inocente, culpable o cadena perpetua. Una verdadera locura. Es un sistema. Pero vos sabés que en Nación funciona exactamente. En la provincia de Buenos Aires es escandaloso esto. Directamente hay fiscales que eran asesores de Aníbal Fernández, o sea, hubo una jefa de fiscales como una procuradora, que era María del Carmen Falvo, que era asesora de Aníbal Fernández, para poner los nombres y apellidos. Y a nivel nacional ha ocurrido un montón de veces. Acordate, los viejos jueces de la servilleta, ¿qué eran los jueces de la servilleta? Eran jueces puestos por el peronismo en su momento y que los tenía el menemismo en su haber, por llamarlo de alguna manera. Claro. En la ciudad hay un sistema hace más de 10 años donde Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici, el expresidente de Boca radical, manejan la justicia de la ciudad y manejan estos nombramientos, ¿no? Gracias, Ezequiel. Gran abrazo. Abrazo para vos, Horacio. Hasta la próxima, Ezequiel Spillman con nosotros, ayudándonos a entender un poquito esta parte de la situación, ¿no? Ya habíamos hablado de la violencia en la calle, de la violencia adentro del Congreso y esta parte de la justicia, ¿no? De esta intervención de la jueza, más de 100 detenidos, de los cuales da la sensación de que gran parte de ellos ya han recuperado la libertad y, como decía Ezequiel, llamativamente en muy poco tiempo. Ante la duda, en vez de dejarlos detenidos, ante la duda, les otorgó la libertad. El observador.